Diputado presidente, para que registren la asistencia de Infante Morales, por favor. Que sí, diputado. En los mismos términos, Manuel Gonzalo Roxana. Claro. Estrada Hernández, José Juan, en los mismos términos, por favor. Se registra, diputado. Muy bien. Continuando con el orden del día, pasamos a la lectura del punto de acuerdo por el que se expide la convocatoria para designar al titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tienen la palabra los integrantes de la Junta de Coordinación Política, autores de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Quienes suscriben: diputado José Guadalupe Correa Valdés, José Gerardo Ramírez Muñoz, Gerardo Pinedo Santa Cruz, Gabriela Montserrat Basurto Ávila, Martelena Rodríguez Camarillo, Georgia Fernanda Miranda Herrera. Elevamos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Compañeras y compañeros diputados, en mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. En esta reforma se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y se facultó al Congreso de la Unión para emitir una ley general que estableciera las bases de coordinación del sistema y para que las entidades federativas crearan sus sistemas locales anticorrupción. En dicho sistema, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos estatales de fiscalización, las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, tanto del ámbito federal como local, los tribunales de justicia administrativa, el comité coordinador y los comités de participación ciudadana de ambos niveles de gobierno son pilares insustituibles para que el referido sistema cumpla con su objeto. Pero también por primera vez se elevó a rango constitucional la creación de los órganos internos de control. Para ello, se reformó la fracción tercera del artículo 109 de la Constitución Federal en los términos siguientes. Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a la siguiente. Fracción tercera. Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos federales y participaciones federales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere dicha Constitución. Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control que tendrán en su ámbito de competencia local las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior y además, en ese orden de ideas, procede emitir esta convocatoria a efecto de que en un proceso ciudadano y transparente se inicie la consulta pública para designar al titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, razón por la que se expide la presente convocatoria al tenor siguiente. La honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo establecido en la fracción tercera del artículo 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 de la Ley de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 26, fracción cuarta, 176, 177 y 178 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 173 y 174 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, emite la presente.
convocatoria pública abierta para designar al titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Se convoca a la sociedad zacatecana en general, a los colegios y asociaciones de profesionistas, a las universidades e instituciones de educación superior y organismos no gubernamentales a que postulen ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Bases, cargo a elegir. El proceso contenido en la presente convocatoria tiene como propósito establecer las fases y requisitos para designar al titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Requisitos de elegibilidad. De conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, son requisitos para ser titular de su órgano interno de control los siguientes. Inciso A, ser ciudadano mexicano, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Inciso B, tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación. Inciso C, contar al día de su designación con título profesional por lo menos de nivel licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración u otras relacionadas en forma directa con las actividades de fiscalización, control interno y responsabilidades administrativas, expedido por institución legalmente facultada. Inciso D, contar con experiencia profesional de cuando menos 3 años en el control, manejo, fiscalización de recursos o responsabilidades administrativas. Inciso E, inaplicable. Inciso F, no ser o haber sido dirigente de partido político o candidato a puesto de elección popular ni ministro de algún culto religioso en los últimos 5 años anteriores a su designación. Presentación de documentos. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos citados, con antelación, las y los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación. Inciso A, solicitud de registro con firma autógrafa, manifestando expresamente su aceptación a las bases que integran esta convocatoria y señalando domicilio para recibir notificaciones en el municipio de Zacatecas o su zona conurbada, Guadalupe, Zacatecas. Inciso B, copia certificada del acta de nacimiento. Inciso C, original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía vigente para su cotejo correspondiente. Inciso D, título o cédula profesional, por lo menos de nivel licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría u otra relacionada en forma directa con las actividades de fiscalización y responsabilidades administrativas expedido por instituciones legalmente facultadas. Inciso E, currículum vitae con fotografía, firmado autógrafamente por la o el interesado con soporte documental en copia simple, con los que acredite tener experiencia profesional en las materias señaladas. Inciso F, resumen curricular de máximo una cuartilla en formato de letra Arial número 12, sin datos personales para su eventual publicación. Inciso G, carta de no antecedentes penales expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado o la Fiscalía General de Justicia del Estado. Inciso H, constancia de no inhabilitación para ejercer un cargo o comisión en el servicio público expedida por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Inciso I, escrito a través del cual emite su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de esta convocatoria. Inciso J, en su caso, carta de postulación del o la aspirante expedida por la asociación o institución promotora firmada por quien la represente legalmente. Los documentos que exhiban las y los aspirantes deberán acompañarse con copia simple para archivo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno lo siguiente. Primero, la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas emite la convocatoria pública abierta para designar al titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
Es cuanto, diputado presidente.